Retomo el vídeo anterior, ya que fui interrumpido por una llamada y tuve que darle no le di a pausa sino stop. Así que esta será la segunda parte, ya más breve, de los acontecimientos del 10 al 17 de julio de 1936. No quería hacer dos vídeos porque lo que queda ya es más escaso. Entonces sería... y no iba a repetir los 35 minutos que ya llevaba hablados. Así que supongo que no importe que lo retome exactamente donde lo dejé la anterior. Que era justo la transmisión del mensaje de los Polar al doctor Gabarda. El doctor Gabarda, ya sea a la primera o a la segunda, conozca o no la contraseña, se pone en contacto con Francisco Franco a través de otro Francisco Franco, que es Francisco Franco Salgado Araujo, primo del general. Que era Francisco Franco Salgado Araujo también era militar y actuaba de ayudante de su primo. Recibe por tanto el mensaje de que el dragón Rapide le está esperando en la isla de Gran Canaria. La pregunta, que también ha dado lugar a debate historiográfico, es cómo pasar de Tenerife a Gran Canaria. Bueno, hay quien le ha dado muchas vueltas a esto, pero yo lo haría mucho más simple. Lo cierto es que el mismo día en que Franco recibe el mensaje de que el avión ya le está esperando, su subordinado en la isla de Gran Canaria, que es el general Amado Balmes, muere en un accidente de tiro. Está practicando tiro a pistola en el campo de la isleta cuando, según la versión oficial, la pistola se encasquilla, la apoya sobre su estómago para desencasquillar el mecanismo, disparándose a sí mismo accidentalmente y falleciendo poco después. Al haber fallecido su subordinado en la isla vecina, pues Franco se pone en contacto el 16 de julio con el subsecretario de Guerra en Madrid y le pide permiso para ausentarse de Tenerife y asistir al día siguiente, viernes 17 de julio, al entierro del general Balmes. Teniendo en cuenta que en la isla donde se celebraba el entierro estaba el dragón Rapide esperándole, hay quien ha visto muy sospechosa la muerte del general Balmes. Era la excusa perfecta para que Franco se trasladara a Gran Canaria a coger el avión. Bien, ha habido algún libro publicado con esta teoría. El problema es que no hay detalles de cómo habría organizado Franco el asesinato de Balmes. Aparte, que era completamente innecesario. Es decir, no olvidemos que Franco era la autoridad militar suprema en las islas. Le bastaba decir que iba a hacer una gira de inspección por la isla de Gran Canaria para ir a coger el barco, incluso haber ido de una isla a otra sin permiso. Al fin y al cabo, al día siguiente, estando con permiso en Gran Canaria, cogió sin permiso el dragón Rapide para dirigirse a Marruecos. Es decir, la muerte del general Balmes le vino bien para dar una excusa oficial a su gobierno en Madrid, pero nadie podía obligarle a hacer nada dentro de las islas si él decidía saltarse la legalidad. Por lo tanto, mientras no aparezcan pruebas de mayor calado, la muerte del general Balmes fue un accidente que le vino muy bien a Franco para poder irse de una isla a otra. A veces las casualidades existen. En todo caso, de hecho la noche del 16 al 17 es cuando la familia, es decir, Francisco Franco, su esposa Carmen y su hija también Carmen, que entonces tenía 10 años aproximadamente, se trasladan de Tenerife a Canarias en un barco por la noche. Lo toman a las 12:30 de la noche del jueves, o si preferís madrugada del viernes 17, para llegar a la isla vecina a primera hora de la mañana siguiente. Mientras tanto, esa misma noche, a las 10, en Marruecos español, se produce el primer movimiento militar de las tropas golpistas. El comandante Ríos Capapé, que está al mando del tercer tabor de regulares de Alucemas, desplaza esta unidad de Torres de Alcalá a Villa Sanjurjo, que eran nombres de Villa Sanjurjo era el nombre español de Alucemas, de hecho. La traslada allí para estar más cerca de Melilla
cuando el 18 de julio se produzca el golpe de Estado. Por lo tanto, ya hay un movimiento de tropas no autorizado la noche del 16 de julio, aunque todavía no ha habido ninguna víctima ni ningún acto de guerra, de rebelión armada. Llegamos, por tanto, al 17 de julio, viernes, que en realidad fue el primer día del alzamiento. Aunque estaba previsto que fuera el sábado 18, las circunstancias obligaron a adelantarlo un día. Comenzó en Melilla. Ya por la mañana, los implicados en la conspiración, que eran coroneles o tenientes coroneles, unos en activo, otros retirados, otros en situación de disponible forzoso, que estaban en la ciudad de Melilla, habían estado repartiendo armas a los falangistas de la localidad de la ciudad, y algunos de ellos tenían doble condición, como por ejemplo el teniente coronel retirado Juan Seguí, que ahora era pequeño empresario y dirigente local de Falange, pero se había retirado del ejército en 1931 acogiéndose a las medidas de Azaña. El lugar donde se reunían para la entrega de estas armas y para la organización del alzamiento en Melilla al día siguiente era la Comisión de Límites de Melilla, es decir, el Departamento Geográfico del Ejército. A las 2 de la tarde aproximadamente llegó una confidencia al general Romerales, que estaba al mando de las fuerzas de la circunscripción oriental de Marruecos, que también tenía cuartel general en Melilla. Parece que fue uno de los falangistas que cambió de opinión, o era un infiltrado o lo que fuera. Acabó informando a un líder de Unión Republicana, que a su vez se lo comentó a los socialistas y estos al general Romerales. En todo caso, las autoridades supieron de que había una reunión sospechosa en la Comisión de Límites, y a las 4 de la tarde se envió una patrulla de la Guardia de Asalto para realizar un registro. A pesar de que, quien está al mando de la Comisión de Límites es el teniente coronel Darío Gazapo, que también es miembro de la conspiración, y pide explicaciones por teléfono al general Romerales, pero Romerales le dice que sí, que el registro está autorizado y que siga adelante. Por lo tanto, otro de los implicados, parece que es el propio Seguí o tal vez Gazapo, llama a un teniente de la Legión, que es Julio de la Torre, que envía un pelotón de legionarios a las 4:20 de la tarde que desarma a los guardias de asalto. Es, por tanto, el primer acto del alzamiento. Y hace que en toda Melilla los golpistas se hagan con el poder. Arrestan, parece que es el propio Seguí en que entra pistola en mano para arrestar al general Romerales, y el coronel Solans, que es quien tiene la más alta autoridad entre los golpistas porque es el jefe de la Agrupación Oriental de Cazadores de África, proclama el estado de guerra a las 6 de la tarde. Romerales, así como el gobernador civil y el alcalde de Melilla, entre otras muchas personas, acabarían siendo fusiladas a lo largo de las semanas siguientes. Este es un modelo que se repetirá en todas las zonas de España, triunfe o fracase el golpe. Los sospechosos de resistirse o de colaborar, según el caso, pues acaban siendo judicial o extrajudicialmente asesinados. Bien, habíamos comentado, es importante que antes de ser detenido el gobernador civil de Melilla había conseguido llamar por teléfono al presidente Casares Quiroga en Madrid y decirle que se había alzado la guarnición. Casares Quiroga fue, por tanto, quien tuvo que avisar por teléfono al general Gómez Morato, que estaba al mando de las fuerzas del Ejército de África. No estaba en ese momento, era ya avanzada la tarde de un viernes, no estaba en su oficina de Tetuán, en su cuartel general en Tetuán, así que tuvo que localizarlo el presidente en el casino del Arache. Una vez enterado Gómez Morato de lo que estaba pasando en Melilla, tomó un avión a esta ciudad, pero nada más descender es arrestado por los golpistas, aunque finalmente no estará entre los ejecutados.
En Melilla hay una base de hidroaviones, el Atalayón, donde el capitán Virgilio Leret, que era miembro de la UNRA, la Unión Militar Republicana Antifascista, decide resistir a los golpistas para defender los aviones que están a su cargo. Cuando el segundo escuadrón de regulares, es decir, una compañía de caballería, se dirige a hacerse cargo del aeródromo, las fuerzas del Leret les disparan y matan a 2 o 3 marroquíes, 2 o 3 soldados marroquíes. No está claro si eran un sargento y un soldado o un sargento y 2 soldados. He leído diferentes versiones. El caso es que estas 2 personas son las primeras víctimas mortales de la guerra civil, porque los fusilamientos a los que hice referencia antes tendrían lugar ya la madrugada del 18 o en el caso del general Romerales tras un juicio sumarísimo el 29 de agosto. La resistencia del Leret en el Atalayón, en el aeródromo, no dura demasiado porque llega en refuerzo de las fuerzas de caballería el segundo tabor de infantería de regulares al mando de Mohamed El Michian, que fue el militar marroquí que alcanzó más alta graduación en el ejército español durante la guerra. Ante fuerzas tan abrumadoras, Leret se ve obligado a rendirse esa misma noche y será fusilado junto a 2 alféreces a la mañana siguiente, el 18 de julio. Por lo tanto, al acabar el 17, los golpistas son dueños ya de toda Melilla y la rebelión se extiende a Tetuán, capital política del Protectorado, y Ceuta. En el caso de Tetuán, los coroneles que toman el mando son Beigbeder y Sáenz de Buruaga. Beigbeder, que domina perfectamente el árabe, hace labores de enlace con los marroquíes. De hecho, el jalifa Muley Hassan, que es el representante del sultán de Marruecos en el territorio español, colabora plenamente con el golpe y ofrecerá más tarde voluntarios o reclutas para las fuerzas regulares africanas. Mientras tanto, Sáenz de Buruaga subleva todas las tropas de la zona de Tetuán, es decir, el primer grupo de regulares, la quinta bandera de la Legión y el 6º batallón de cazadores de África. El alto comisario Álvarez Builla, al que vimos que 5 días antes ahora se queda recluido en el alta comisaría, en el puesto de gobierno, en el Palacio del Gobernador, y que 5 días antes era el que se había sorprendido por los gritos de café que pronunciaban los oficiales falangistas. Él resiste un asedio, de momento incruento, en el Palacio del Gobernador, y el comandante Ricardo de la Puente Bahamonde, que también es primo de Francisco Franco Bahamonde, que está al mando del aeródromo de Samia Ramel en Tetuán, resiste el ataque de las fuerzas golpistas. De manera que, salvo el Palacio del Gobernador y el aeródromo, que es vital, los sublevados son dueños también de Tetuán, la capital política del Protectorado. Por último, ya a las 11 de la noche del 17 de julio, en Ceuta, el teniente coronel Yagüe, que está al mando de la segunda bandera de la Legión, subleva a esta unidad junto con el tercer grupo de regulares y el 8º batallón de cazadores de África. Aquí no se producen disparos, es una rebelión incruenta, pero la represión no lo será. Igual que en Tetuán, Melilla y todos los sitios donde el golpe tenga lugar, pues empezarán los arrestos y fusilamientos de los defensores del poder republicano. De esta manera llegamos a la medianoche del 17 de julio, que aunque la fecha oficial de comienzo de la guerra haya sido el 18, ya aquí hubo víctimas y ya aquí hubo movimientos militares que dejaron en poder de los golpistas la mitad del protectorado marroquí, además de las ciudades de Ceuta y Melilla. Veremos a partir de mañana qué sucederá los días siguientes. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.